Pues vamos a continuar con la clase que nos corresponde ver el día de hoy, que es Historia de México, con el tema Reorganización del erario, crecimiento económico e inversiones extranjeras. Es el tema que nos corresponde ver el día de hoy. La reorganización del erario público, crecimiento económico e inversión extranjera, que es parte fundamental de esta actividad. Es lo que vamos nosotros a analizar, vamos a ver el día de hoy. Entonces dice acá la parte del libro que nos corresponde, les voy a compartir lo que dice. Si no hay finanzas públicas sanas, entonces no puede haber crecimiento económico ni posibilidades de crezca la economía, ni mucho menos de que crezca la economía de un país y por lo tanto su población seguirá padeciendo pobreza. Esto pasa en México durante gran parte del siglo XIX. Por eso, una de las tareas principales a las que se abocó el ministro de Finanzas del gobierno de Porfirio Díaz, José Ives Limantur, fue el saneamiento de la economía pública. Una de las formas en que los gobiernos obtienen dinero en la recaudación fiscal, es decir, que los estados y los individuos paguen impuestos. Sin embargo, siempre es problemático conseguir que este mecanismo funcione de manera eficiente. Además de rebajas los impuestos por ciertos empresarios, el trabajo sucio de los contrabandistas, quienes introducen diversas mercancías, textiles, aguardientes, libros, perfumes y otros, sin pagar impuestos, entre otros ilícitos, también reduce los ingresos, a lo que crece el déficit. El ingresos y gastos públicos, lo que obliga al gobierno a pedir préstamos al extranjero e incrementar la parte de la deuda internacional. Este fue uno de los problemas principales de trato de resolver en la época y se logró de forma que significó obtener dinero en las arcas del Estado para gastarlo a lo que era necesario. No tener que pagar deudas y sobre todo invertir en obras públicas e industria. Además, gracias a la inversión extranjera, los principales ramas productivos de México mejoraron y comenzó una etapa de crecimiento económico para nuestro país que no tiene precedentes. La industria también recibió impulso en la intervención extranjera. Pequeñas fábricas de sombreros, de fieltro, de aguardiente, de cerveza, de textiles crecieron como nunca antes. Se instalaron fábricas donde ya trabajaban muchos obreros, no solo hombres, sino también mujeres, niños en condiciones muy difíciles. Otro rubro de fuertes inversiones extranjeras fue la de los ferrocarriles, que recibieron mucho capital norteamericana hacia el último cuarto del siglo XIX, lo que determinó que las principales rutas que venían del sur y centro se dirigieran hacia el norte para permitir el comercio de mercancías en el vecino país. Este desarrollo de la agricultura también muy impresionante, pues pocas veces había alcanzado los niveles de producción logrados entonces. Se sembraban y cosechaban diversos frutos en grandes haciendas o latifundios que se beneficiaron de la corrupción en la desmortalización de propiedades de la iglesia o de la exploración de tierras efectuadas en contra de las comunidades indígenas y campesinas. Entre las más productivas se contaba con las haciendas enequeneras de Yucatán, donde, por cierto, se utilizaba la mano de obra casi esclava.
Los trabajadores de las haciendas estaban obligados a pertenecer Cuando yo termine. Trabajando en ese lugar en terribles condiciones por deudas principales. Esto fue así rápidamente lo que buscaba, sí, la transformación. Pero también nos dice que la minería en manos de ingleses y norteamericanos alcanzó mayor de los éxitos y se produjo nuevamente una gran cantidad de plata en las ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Tasco y Real del Monte, que era condicionado por tren hacia Veracruz y de ahí a Europa concurría durante la etapa colonial. En este caso, los operarios de las minas trabajaban de sol a sol sin recibir la remuneración adecuada a su esfuerzo. Los beneficios económicos no eran para todos, nada más eran para unos cuantos. Entonces, aquí nos mencionaba que la economía, ¿verdad?, fue la parte principal de la industrialización en todo momento. Entonces aquí pues estamos ya a la clase, ¿verdad?, de Historia de México, segundo, tercero de secundaria, reorganización del erario público, crecimiento económico e inversión extranjera. Que dice, aquí tenemos toda la transformación en todo momento en economía y la inversión extranjera y todo. Con la continuidad de gobiernos liberales y republicanos, desencadenó también cierta prolongación en los proyectos económicos. La industria textil había estado apoyada desde 1830 por la creación del Banco de Avío fundado por Lucas Alemán. Los gobiernos de Juárez y de Lerdo le impulsaron de forma importante, la cual los llevó a ser de los sectores más destacados de la economía nacional durante el Porfiriato. Aquí tenemos una parte de la industria, ¿verdad?, de cómo se estaba dando este momento de la industrialización, cómo era la parte que adquiría la industria, ¿verdad? Había hombres, había mujeres, habían todo tipo de trabajadores, no exactamente tenían que ser varones. Las zonas en donde se encontraron más las industrias textiles fue en Puebla, Tlaxcala y el Valle de México. Pero la fabricación de telas no fue la única industria que se desarrolló en México. En materia económica, el Porfiriato constituyó una de las etapas de mayor esplendor, con José Ives Limantur como secretario de Hacienda. Celebró la hazaña de tener un superávit en el área público. Vean la industria, aquí está la industrialización, ¿verdad? Con los procesos de cambio y todo momento. El superávit es la diferencia favorable entre los ingresos y los egresos de un estado, es decir, que recauda más dinero por impuestos que gastas en servicios públicos. Y el erario es un tesoro público de una nación. Aquí tenemos, verá, la parte del petróleo, cómo se transformaba. Entonces, sí, acá, erario, tesoro público de una nación, conjunto de bienes, rentas e impuestos que recauda el propio Estado. Otra planta petrolera, dice, fundado en 1854 con capital británico, el Banco Londres y México fue una de las primeras instituciones financieras en nuestro país. Años más tarde se convirtió en Banca Serfín. Ese es el banco que se encuentra el inmueble. Se fomentó la inversión tanto de capital nacional como extranjero. Se desarrollaron los bancos y la bolsa de valores empezó a funcionar en 1907. La localización aún no fue privativa. Durante el Porfiriato se siguió promoviendo la colonización y así en 1881, por ejemplo, llegaron los colonos italianos. ¿Sí? La inversión extranjera pues se derrumbó, se cayó, como está aquí en la imagen, y tuvo grandes cambios excepcionales. La economía capitalista imperó en México a partir de los años 80. Se diversificaron las exportaciones y se importaron
nuevas materias primas e insumos. Así, en 1880 y 1910, el país vivió, ¿verdad?, una etapa muy importante de recuperación y crecimiento. La economía se convirtió en euros, se convirtió en dólares, se convirtió en muchas dominaciones esenciales. La inversión extranjera fue también una parte primordial de todo momento y también fue parte esencial en la política de nuestro país. Durante los gobiernos de González y Díaz arribaron al país grandes inversiones extranjeras, con ello México pudo integrarse a la economía internacional. Gracias a estos presidentes González y Díaz que estaban en el poder, pues buscaron otros ingresos para llevar a cabo a México a una economía internacional. Lograron meterlo, sí lo lograron meter, pero tuvieron que sacrificar muchas cosas más. Aquí podemos ver ya de una vez cómo fue, ¿sí?, la parte de las locomotoras y las guerras en su momento de transición. Entonces, necesito que copien lo siguiente. Si van a copiar, la industria textil había estado apoyada desde 1830 con la creación del Banco de Avío, fundado por Lucas Alemán. Hasta Alemán no deja, porque va a venir su examen. Cuando termine me avisan para pasar al siguiente. Maestro, ¿cuál es el título? Reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones extranjeras. Maestro, Sí, Mía, dime. es que copié donde dice la industria textil y se me faltó copiar el título. El título es Mía. Reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones extranjeras. Es el título del tema que estamos viendo el día de hoy. Ya con el título.
Maestro, es que se me había completito y sí que copia viva así. Ah, no importa, no importa, no importa. Ya terminé, ya copiaste ese título. Ya. Aquí ya copiaste completo. ¿Ese hasta el Bolfillato o hasta el...? Hasta Alemán, hasta acá. El banco bio fundado por Lucas Alemán. Ya. De acá pasamos entonces, sí, ahí ponemos las zonas donde se encontraron más las industrias textiles fueron en Puebla, Tlaxcala y el Valle de México, hasta México. Termina, me avisan por favor para pasar el otro. Ya, maestro. Que de allá pasamos a copiar entonces, ¿sí? Ahí está, ¿qué es el erario? Tesoro público de una nación, conjunto de bienes, rentas e impuestos que recauda el Estado. Es un erario, cópialo. Ya. Ok. De ahí pasamos entonces ya a lo último que dice, fundado en 1814 por la capital británica, el Banco de Londres y México fue una de las primeras instituciones financieras en nuestro país. Años más tarde se convirtió en banca CERFI. Por favor. Ya con eso vamos a terminar. ¿Estás copiando, Adrián? Vea,
Listo. Ok. Maestro, ¿hasta dónde terminamos copiar? Es todo, todo. Todo, todo. ¿Ya? Ya, maestro. Ok. Bueno, de acá entonces vamos a la parte de la que nos corresponde al desarrollo, funcionamiento, a las bolsas de trabajo y sobre todo a la transformación constante en una vida diaria. Si ya toda esta parte de la economía capitalista, pues la verdad imperó bastante, pero trajo consigo grandes consecuencias y la causa. El dinero se convirtió en dólares, en euros y para seguir aunado a todo esto. La inversión extranjera tuvo un gran auge, pero también un momento que decae toda la inversión. Durante el gobierno de Gonzalo Díaz arribaron al país grandes inversiones extranjeras, con lo que ello México pudo integrarse a la economía internacional. Y aquí va la parte de lo que viene siendo el 10. Entonces aquí en el libro nos menciona algo importante ya para terminar el día de hoy. Nos dice que la minería fue parte fundamental de los ingleses norteamericanos y la mayoría de tantas partes de la industrialización pues se da en Zacatecas, Guanajuato, Tasco y Real del Monte, que eran las ciudades, ¿verdad?, con mayor número de minas en nuestro país y la distribución de la plata. México también tuvo importancia en la agricultura, en la parte de la transformación de todo esto y también transportaba muchas cosas. Estados Unidos invierta a México con el momento de la transformación del ferrocarril para poder transportar también sus productos. Entonces, México, por donde pasaba la parte comercial, era entre Veracruz para México, que era la capital, y de México para el norte y del norte para Estados Unidos. Era la parte que tenía la ruta comercial de nuestro país y el trabajo, sobre todo en la constancia
política y remuneración adecuada de cada uno de nosotros. Además de las fábricas que también fueron gran importancia para la industria, ahí nos mencionan también que Yucatán, sí, fue la parte fundamental de la industrialización constante y fue la parte que nos decía que el Enequén en su momento también tuvo gran auge en la política de nuestro país. Yucatán era el único estado que transportaba grandes cantidades de Enequén porque todas las haciendas que tenía el estado, ¿verdad?, producían eso. En nuestro estado, el Enequén pues llegó a llamar en un momento dado el oro verde. ¿Por qué? Porque era pues parte del Enequén, que es verde, ¿verdad? Y pues en ese entonces valía un dinero sobrenatural el Enequén y que servía para muchas cosas. Por eso se le llamaba oro verde. Y es así como la minería, la industrialización y la agricultura trajo grandes cambios para nuestro país y fue creciendo, no al 100%, fue creciendo de poco en poco hasta convertirse a lo que es actualmente la economía. Nosotros hemos tenido problemas del dinero por la devaluación del peso, por la devaluación de todo, y se han implementado grandes políticas en nuestro país. Entonces podemos analizar y podemos decir que México tiene la parte excepcional de la economía, la industria y la agricultura. Bueno, muchachos, pues eso ha sido todo por la clase de Historia de México, ¿verdad? Con el tema de reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones extranjeras. ¿Por qué reorganización? Porque se reorganizó la economía. El erario, acuérdense que es todo lo mejor o todo lo beneficio para nuestro país. Todo el tesoro que tiene como viene siendo la parte de la platería, que es el erario que tiene el país. Las inversiones extranjeras, como su nombre le indica, ¿verdad? Una inversión de capital del extranjero que fue en ese entonces Francia, fue Europa y fue Estados Unidos que invirtieron grandes cantidades a nuestro país, que eso nos dio la ventaja de poder ser un país con inversión extranjera a nivel internacional de buen auge. Pues esto ha sido toda la parte que me corresponde analizar y ver en la materia de historia de México. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente, les dejo. Nos vemos en la siguiente clase que es mañana. Sí, ya está, ya tienen los pormenores, ya tienen todos sus exámenes. Con lo que estamos copiando son lo que vamos a presentar en el examen. Bueno, muchachos, pues me despido de ustedes. Nos vemos mañana. Cuídense y ya saben que estamos para acá para poder apoyar en todo lo que se pueda. Hasta luego, muchachos. Adiós. 5 Adiós, de maestro. descanso. Adiós, Adrián. A ver si te pones a hacer tus tareas, ¿oíste? Debes un montón.